Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 7 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 44, con el título Jesús al contraataque, la avaricia y la generosidad. Hasta el pasaje de ayer vimos cómo los fariseos y los escribas venían detrás de Jesús para tratar de ponerle una trampa. Le hacían preguntas difíciles. En el pasaje de hoy vemos cómo Jesús les hace una pregunta a ellos y luego Él le critica la avaricia y el egocentrismo de los escribas y luego exalta la generosidad sacrificial de una viuda. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 35. Dice la palabra de Dios así. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Jesús está citando el Salmo 110, el primer versículo del Salmo 110, que es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Y aquí Jesús le pregunta a los escribas, a los maestros de la ley, ¿cómo es que David mismo en el Salmo 110, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Señor, Dios, a mi Señor, su descendiente, el Mesías? Luego dice Jesús en el versículo 37, David mismo le llama Señor, como pues es su hijo. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Al parecer habían personas que estaban escuchando y les gustaba ver cómo Jesús los dejaba a los líderes religiosos completamente sorprendidos, sin poder responderle. Jesús aquí les dice, sí, el Mesías prometido es el Hijo de Dios, pero no es inferior a David. Es infinitamente superior a David porque el Mesías prometido, David mismo lo llama Señor. Claro, es su descendiente. Cronológicamente viene después de David, pero es infinitamente superior a él porque David lo llama Señor. Y luego Jesús sigue en su contraataque contra los escribas y los líderes religiosos hipócritas de esos tiempos, y luego Jesús les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y aquí, obviamente, Jesús está criticando la avaricia de estos líderes porque dice que devoran las casas de las viudas. Pero además de la avaricia, del materialismo y el amor por el dinero, Jesús también está señalándoles por su egocentrismo. Ellos quieren exaltarse a ellos mismos. Les gusta el primer lugar. Quieren sobresalir. Les gusta la preeminencia. Andan con largas ropas. Quieren ser reconocidos por la gente. Les gustan los aplausos y los halagos. Aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Buscan gloria para ellos mismos, no glorifican a Dios. Lo dice que devoran las casas de las viudas, se aprovechan de las viudas adineradas, se abusan de su posición como líderes espirituales y son como parásitos que le chupan la sangre a las personas indefensas. Por pretexto hacen largas oraciones.
fingen ser más grandes, más inteligentes que lo que realmente son. Se inflan ante las personas. Jesús dice, estos recibirán mayor condenación. Y después de señalar la maldad, el pecado de los escribas, Jesús luego nos da un ejemplo positivo de cómo debe ser la persona, cómo debe ser un seguidor de Cristo, una persona que dice conocer a Dios. Dice la palabra en el versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, concluimos con la ofrenda de la viuda. Y cada vez que leo este pasaje, la verdad me duele el corazón, porque si yo soy una de estas personas aquí en esta parábola, no es una parábola, es algo que Jesús realmente vio en esta enseñanza, yo diría que yo soy como los ricos que echan mucho. Yo no soy como la viuda pobre que da todo lo que ella tiene. Dice aquí, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Y cuál es la diferencia entre los hombres ricos, los escribas que acaba de señalar Jesús, y esta mujer pobre viuda? Que todas las demás personas se enfocan en lo que quieren, lo que pueden adquirir. ¿Qué es lo que yo puedo tener? Y después de adquirir lo que yo quiero, pues le doy a Dios de lo que sobra. Pero esta viuda dio todo lo que tenía. Hermanos, Dios es digno de recibir todo lo que tenemos y todo lo que somos, no simplemente lo que sobra. Oremos para empezar el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor, Señor, quiero ser generoso, quiero ser dadivoso, quiero dar sacrificialmente. No quiero darte a ti de lo que sobra, Señor, de mi tiempo, de mis recursos, de mis dones, de mi vida. Quiero darte lo mejor. Quiero apartarte primero lo mejor. En vez de buscar lo mío primero y de lo que sobra darte, voy a darte primero lo más importante, lo más valioso, lo mejor que yo tengo. Buscaré primero tu reino y tu justicia sobre todas las cosas. Daré generosamente, serviré humildemente. Daré de mis dones para edificar a la iglesia con el amor de Cristo Jesús. Oremos de esta manera, hermanos, para empezar el día de hoy. Que Dios nos dé el corazón amoroso y sacrificial de esta viuda pobre, que siendo quizá materialmente pobre, era rica. Sabía que Dios era su mayor tesoro y teniendo a Dios abundantemente podía dar de su vida y de sus recursos para la gloria de Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Hermanos, les pido por favor que oren por nuestra hermana Yeseni y toda su familia que está en México. Como ya les mandé mensaje por WhatsApp, falleció su amada madre Josefa Rosales. Oremos por la familia, que Dios los pueda fortalecer en la fe y darles el consuelo que ellos necesitan, que puedan llorar la pérdida de su madre, pero con esperanza, no con tristeza y desesperación, pero con gratitud por una vida bien vivida, y agradeciéndole a Dios que nuestra hermana Josefa aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador en vida y ahora disfruta de la presencia gloriosa
de nuestro Dios. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.